Buenos días para todos. Sean todos bienvenidos. Qué alegría que Dios nos haya prolongado la vida a todos, ¿verdad? Vendrá un día donde la mazorca empezará a irse desgranando poco a poco, pero alabaremos a Dios de igual manera, porque nuestra separación será breve, mis amados. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias a este capítulo 5 en el cual nos encontramos. Capítulo 5, vamos a leer los versos 22 al 25. Capítulo 5 de la primera epístola de Pablo a Timoteo. Para las personas nuevas les compartimos que hace cerca de un año llevamos unos 40 sermones de estos 5 capítulos que hoy concluiremos. Así que vamos a estar allí leyendo estos versículos. Voy a leer el verso 22, toda la congregación con buen entendimiento, verso 23, el pastor el 24, y todos nos encontramos en el verso 25, el cierre del capítulo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, todos. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Por favor, inclinen su rostro un breve momento. Espíritu Santo, Dios trino, Dios vivo, Dios presente, Dios personal, invocamos tu nombre, invocamos tu ayuda, tu auxilio. Espíritu Santo, en tu palabra nos has dicho que nosotros lejos de ti nada somos y sin ti nada bueno podemos hacer. Aún para estas cosas el mismo apóstol dijo: ¿quién es suficiente? Las cosas de Dios, el ministerio de la palabra. Pero bien has querido, Espíritu Santo, poner una vasija de barro, quizás el más insuficiente de toda la iglesia, al frente de ella. Pero así te ha placido, y por eso, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a todos. Ayuda al pobre, frágil, débil y predicador, líbralo de ir a impedir que tú hagas la obra. Es misterios, pero nosotros somos los que te contristamos a ti misteriosamente en vez de tú someternos a nosotros. Tú nos dejas en este sentido que seamos agentes libres. Y te pedimos, Espíritu Santo, que libres al predicador. Líbrame de ir a ser un obstáculo para hacer tu obra en la iglesia. Y ayuda a quienes escuchan. Mira, Espíritu Santo, ¿a cuántos trajiste hoy? Sedientos de ti, sedientos de nivelar su vida espiritual, de enmendar pecados, errores, consagrarse, de crecer en bondad, en piedad, en santificación, de arrepentirse otros de entregarse a Cristo, otros de santificarse más y más y más. Espíritu Santo, tú sabes la necesidad de cada uno y yo te suplico, obra en cada uno conforme a esa necesidad y súplela. Ayúdanos, Espíritu Santo, dependemos de ti, esperamos en ti y confiamos en ti para la gloria del Padre. Amén. Por favor, toman sus lugares de asiento, mis hermanos. Continuando con el estudio de esta primera carta de Pablo a Timoteo, nos encontramos hoy en el capítulo 5, llegando a su final, en el cual hemos estudiado de manera especial las instrucciones del apóstol Pablo concernientes a las buenas relaciones que el pastor debía tener con la iglesia. Pero no solo esto, sino que hemos ido avanzando y hemos visto que este capítulo está dividido en unas secciones muy interesantes, donde no solo es el pastor quien debe relacionarse de una manera correcta, de una manera sana con la iglesia, sino la misma iglesia con el pastor. Recordamos brevemente capítulo 5 versos 1 y 2. Allí Pablo le dice a Timoteo cómo relacionarse con los diferentes grupos de personas por edades y sexo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Allí veíamos lo interesante de esta instrucción, donde la iglesia debemos verla como una verdadera familia. La iglesia es la familia de Dios.
Es la familia de Dios. Y el hermanito que tiene 90 años, hay que verlo como padre, como un padre. Porque eso va a llevar a lo que aprendíamos en ese mensaje, a respetarlos de verdad. Asimismo, la madre de las hermanas adultas mayores debemos verlas como a nuestras madres, porque eso nos llevará a respetarlas de verdad. El pecado ha hecho tal daño, aprendíamos en ese mensaje, sentíamos vergüenza delante de Dios, que no basta que yo le diga hermana fulana de tal o hermano fulano de tal para realmente respetarlo como merece. Que incluso a las jovencitas, Pablo allí hace una salvedad y dice, a las jovencitas como hermanas, pero pone allí una frase profunda, con toda pureza, con toda pureza. ¿Por qué? Porque no basta que un hermano mire a una hermanita en la fe y eso la lleve a respetarla realmente como es, como una hermana en la fe, sino que sus pensamientos impuros, sexuales pueden llevar a codiciarla y a irrespetarla. Pero si la ve como una hermana, hija de ese padre y de esa madre, si la ve como una hermana en la sangre, entonces es un amparo que nos da el Espíritu Santo para que ese hermano entienda realmente cómo es que debe ver a esa hermana, cómo es que la debe ver. No basta, tristemente decíamos allí con otras clases de aplicaciones, verla como una hermana en la fe. No basta, porque la van a codiciar, la van a desear. Pero mientras no tenga nada con ella, mientras no haya iniciado un acercamiento para una próxima, un próximo quizás cortejo, yo debo verla como mi hermana en la sangre también, porque es la única forma que la voy a ver con pureza. La voy a ver con pureza. Pero no solo allí dio esta instrucción, sino que luego vimos la segunda sección que nos habla del trato con las viudas, cómo relacionarnos con las viudas, del 3 al 16. Y allí vimos que como mínimo en la iglesia hay 4 tipos de viudas, o en el contexto, habían mínimo 4 tipos de viudas. Y que no es viuda para la iglesia en el tema de que tengo que hacerme, o la iglesia debe ante Dios hacerse cargo de ella en todo, una hermana porque simplemente perdió el esposo, o porque el esposo la abandonó, o porque no tiene esposo. No, el hecho de que muera el esposo o el esposo la abandone no la califica como viuda. Pablo dice, no, honre a las viudas, verso 3, honra a las viudas que en verdad son. Entonces ahí nos está diciendo que para la iglesia hay unas hermanas que aunque quieran hacerse pasar quizás o figurar como viudas, no son viudas. Hay unas que son falsas viudas en el buen sentido de la palabra. Y hay otras que son verdaderamente viudas. Esas viudas no tienen un esposo, no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen una casa. En nuestro contexto no tienen una pensión, no tienen nada. Pero hay otras que tienen hijos, hay otras que tienen nietos, hay otras que tienen una casa, hay otras que tienen hijas y hay otras que tienen de todo esto. Y ahí vimos, y un tercer grupo son aquellas que, la del 6, que llamamos la viuda alegre, ¿cierto? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, aunque está viuda, aunque se le murió el esposo, la iglesia no se meta con ella, porque quizás es hasta una impía. Se le murió el esposo, pero mira lo que se dedica. Entonces Pablo nos lleva a que nosotros comprendamos que solo hay un tipo de viuda que la iglesia tiene la responsabilidad de velar por ella. Y aprendíamos algo interesante, que en esas viudas hay un grupo que se pueden poner en una lista. Y aprendíamos que esa lista no se refiere precisamente a las viudas, porque ya vimos cuáles son, sino que se refiere a que esas viudas que la iglesia toma bajo su responsabilidad, mientras la edad y la salud lo permitan, son viudas que van a servir en la iglesia. Ellas van a recompensar el trabajo de la iglesia, la entrega de la iglesia por ellas, sirviendo a la iglesia. Pero vimos una tercera sección en este capítulo 5 de instrucciones, y es las instrucciones donde Pablo ya apunta a la iglesia. Apunta a la iglesia en lo que ella debe hacer por los pastores. Y lo primero que Pablo les dice es que los ancianos que gobiernan bien, verso 17, sean tenidos por dignos de doble honor. Que sean tenidos por doble honor. Y allí vimos a qué se refiere todo esto. Luego vimos la protección a los ancianos, protegerlos de las murmuraciones. Y el domingo pasado vimos la responsabilidad que tiene la iglesia al haber recibido las llaves, la autorización, el poder de Dios para hacerle juicio, reprensión o llevar a los pastores a una disciplina eclesiástica si es del caso. Entonces hemos visto 3 secciones. Hoy Pablo concluye con una 4ª sección donde Pablo, a partir del verso 22 al 25, ahora se enfoca en el pastor. Ahora le va a decir a Timoteo, esta es tu responsabilidad, esta es tuya.
Tu responsabilidad, la gran responsabilidad del pastor, y Timoteo le habla de dos grandes responsabilidades, dos instrucciones personales o dos mandatos personales a Timoteo. El tema de este pasaje son las advertencias del apóstol Pablo a su pastor Timoteo a no apresurarse en la confirmación de nuevos ancianos y a tener cuidado de su salud. Esos son los dos grandes mandatos ahora personales cerrando este capítulo del apóstol Pablo. El título que le he dado a este sermón es: Pastor, no seas ligero de manos y cuida tu salud. Pastor, no seas ligero de manos y cuida tu salud. Pastor, ten mucho cuidado con ese hombre que tú vas a presentar a la iglesia y luego vas a imponer las manos sobre él. No seas ligero de manos. Hay un proceso ordenado por la Biblia, Timoteo. Yo mismo te he dado ese proceso. Timoteo, yo te lo di en el capítulo 3, versos 1 al 7. También se lo di a Tito 1, 5 al 9, para que tú sepas cómo es que es el proceso. No te dejes llevar por la ansiedad, no te dejes llevar por la necesidad de que es que no hay pastor, no te dejes llevar por nada de esto, Timoteo, porque tú puedes hacerte culpable de los pecados de ese hombre al imponerle las manos. Y Timoteo, cuida de tu salud. Tú tienes que ser ejemplo es en todo, Timoteo, y tú por algunas situaciones estar descuidando tu salud. En ese título está resumido el sermón. Y vamos a ver dos cosas. El cuidado de un pastor para confirmar un nuevo pastor. Y segundo, el cuidado de un pastor con su salud. De eso nos habla este tema. Ese es el sencillo bosquejo que tenemos para hoy. Vamos a ver entonces el cuidado de un pastor para confirmar un nuevo pastor. Vean verso 22 conmigo, por favor. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. En el capítulo 3, por favor en pantalla, capítulo 3, versos 1 al 7, Pablo había dado las instrucciones concernientes a cómo evaluar cuál es el proceso que se debe llevar con un pastor. Capítulo 3, versos 1 al 7, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Como podemos ver, el apóstol Pablo lo que está haciendo en nuestro texto, versículo 22, al decirle a Timoteo, Timoteo, cuidado con ser ligero de manos, le está diciendo es: Timoteo, cuidado, te saltas el paso que te he dado en el capítulo 3. Timoteo, tienes que tener presente hacer un proceso adecuado, un proceso que tome su tiempo, un proceso donde puedas escudriñar, puedas ver que ese hermano, aunque desea ese trabajo, desea la mejor obra del mundo, ese hermano tiene que ser irreprensible. Ese hermano debe cumplir con todos estos requisitos, no de manera perfecta, pero sí de manera correcta. Podemos ver entonces acá que realmente la preocupación de Pablo era alta en cuanto a la elección que Timoteo debía hacer de nuevos pastores. Recordemos el contexto brevemente. Timoteo podía dejarse llevar por el afán. Recordemos que los pastores que habían antecedido a Timoteo se habían desviado de la verdad. El capítulo 1 lo vimos, donde incluso Pablo excomulga a 2 de ellos, y Timoteo es dejado, capítulo 1, verso 3, con un encargo especial: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y aquí está el encargo especial, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, Timoteo podía en su afán, no habían pastores, no habían predicadores. Este grupo de Timoteo 1:3 y los del 1:20 que ya habían sido expulsados habían dejado la iglesia sin maestros. Realmente la iglesia, algunos comentaristas dicen, no había quedado nadie, no había quedado títere con cabeza, como decimos nosotros. Y ahora Timoteo en su juventud, una iglesia bien grande, la más importante de esa región, pues podía dejarse llevar por la emotividad y, sin cumplir con el debido proceso del capítulo 3, empezar a imponer las manos. Por eso Pablo le dice: no, Timoteo, no impongan las manos con ligereza a ninguno,
Es que me cae muy bien, es que predica muy bien. No, ¿para qué esperarlo? No, propóngalo y en 15 días, en un mes, lo ordenamos como pastor. No, Pablo le dice, no impongas las manos con ligereza a ninguno. Es que me he hospedado en su casa, es que ya me dio un camello para moverme. No hay nada. Timoteo, es nada. Es a ninguno. A ninguno le impongan las manos con ligereza. Timoteo debía tomarse el tiempo necesario para hacer las investigaciones necesarias antes de confirmar a un nuevo pastor para la iglesia. No te apresures. Evaluar, indagar, investigar si ese hombre es apto para el oficio. Y ese proceso requiere de un buen tiempo. ¿Cómo inicia ese proceso, amada iglesia? Bueno, ese proceso que un día termina con la imposición de manos, obviamente inicia con que un hombre sea creyente. Quien va a ser trabajado para este ministerio debe ser creyente, bautizado conforme al bautismo que predica y que practica la iglesia local donde él está. Obviamente haber hecho la confesión de fe y tener total unidad doctrinal. En cuanto al ministerio, como ya lo he enseñado, no puede aplicarse aquello de las doctrinas medulares, las llevamos en orden, en unidad, pero las doctrinas que podemos llamar secundarias las llevamos en amor. No, eso es entre un hermano y el liderazgo. Entre el liderazgo entre el liderazgo tiene que haber completa unidad. Es que yo interpreto esto de esta manera y ustedes de esto. No puede encajar ahí, no encaja. Llevaríamos la iglesia incluso en algún momento a una gran división. Entonces absolutamente no. En el liderazgo ese hombre tiene que haber hecho la confesión de fe, abrazarla completamente en sinceridad, ser miembro de la iglesia local, estarse congregando fielmente con sus hermanos, mostrar amor por la congregación. Un hermano que tiene un llamado, un hermano que anhela un ministerio, es un hermano que a veces hay que decirle, hermano, no madrugue tanto. A mí me ha tocado, hermano, tranquilo, la iglesia lo conoce. No, un hermano que hierve por la iglesia, que hierve por el ministerio. Él sabe que el pastor, la Biblia nos compara a los pastores literalmente con un pastor de ovejas. ¿Y quién llega a abrir la puerta del redil o el corral para que entren las ovejas? No es la oveja al pastor, no, es el pastor a la oveja. Entonces la iglesia va viendo todo eso y los demás líderes lo van viendo. Entonces es un proceso que va viendo y va mostrando marcas. Empiezan a servir como ujieres, lavando baños, trapeando baños, obras de misericordia. Luego empiezan a hacer sus pinitos, se han preparado y empiezan a hacer sus pinitos enseñando aquí, allá, y la iglesia los va viendo, los pastores y líderes los van evaluando. Y de momento la iglesia lo pide como un diácono. La iglesia lo pide como diácono. Y allí sirven mínimo 2 o 3 años en el diaconado. Durante esos 2 o 3 años, ¿qué pasa con ese hombre? Bueno, que en esos 2 o 3 años ese hombre conoce la iglesia. Él sabe cuáles son los más necesitados de la iglesia, cuál es la verdadera viuda de la iglesia, cuáles son los hermanos que más necesitan de un pastoreo, cuáles son los hermanos que más necesitan de un acompañamiento. Él va conociendo la iglesia. Eso es una gran bendición, pasar por el diaconado mínimo 2, 3 años con entrega al servicio. Y la iglesia lo va conociendo. Él conoce su iglesia y la iglesia lo va conociendo. Y luego llegan a ser revisados de acuerdo a Timoteo 3 del 1 al 7. Ellos son revisados y al no encontrar ninguna falta moral o desacuerdo doctrinal, lo proponen como candidato al pastorado. Miren todo lo que ha pasado con ese hombre. ¿Cuántos años llevamos con ese hombre dentro de la congregación? Aquí, allá y allá y acá. Allí pasa mínimo 1 año más como candidato al pastorado, como mínimo 1 año más, o quizás 2. Luego se convoca una asamblea por medio de la cual hay una votación, y en esa votación la iglesia, miren el otro paso,
aprueba en esa votación o desaprueba en esa votación. Y en esa votación debe sacar mínimo entre el 80 y 85%. Mínimo, mínimo, mínimo. No se considera que un pastor pueda pastorear bien una iglesia local con un 20, un 25 o un 30% que lo desapruebe. No, su ministerio será incómodo. Aunque Dios va a ir mostrando quizás en el transcurso que ese hombre sí tenía lo que esos 20 o 30% dijeron que no, lo mejor es estar un poco más seguros de una vez y que máximo tenga un 15% de desaprobación en la iglesia. Pero más de un 15% consideramos que es mucho para un pastor predicar o para un pastor liderar una iglesia, porque va a haber un 15, un 20, hasta un 30% de hermanos que no se sujeten a ese pastor, porque no votaron por él, no lo ven como pastor. Se quedarán en la iglesia, incluso podrán ser miembros de la iglesia, pero será un gobierno no del todo suficiente o con los frutos necesarios. Pero si es aprobado, entonces luego en una asamblea, en una ceremonia especial, se invitan a otros pastores y delante de toda la iglesia, esos pastores le imponen las manos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mira, Timoteo, tienes que hacer todo este proceso antes de imponerle las manos. No te apresures a imponer las manos, tómate tu tiempo, haz bien el proceso. ¿Qué no significa la imposición de las manos? Brevemente, ¿qué no significa? Bueno, algunos creen y decimos que no, eso no es así. No significa transferencia de ningún poder. ¿Han escuchado ustedes eso? Recibe y le ponen la mano. ¡Ah! ¿Qué puede darle un hombre pecador, insuficiente y débil como uno a otro hombre? Miserias. Lo único que le puedo transmitir son mis miserias. Mis miserias. No se trata de transferencia de ningún poder, mucho menos transferencia de dones o virtudes. No. Es que yo le voy a transferir el don que Dios me ha dado a mí o la gracia que Dios me ha dado para predicar, para enseñar, para exhortar. No. A cada uno, si es un ministro de Dios, Dios le da su gracia especial. Y mucho menos imponer las manos que para que la otra persona reciba el Espíritu Santo. ¿Lo han escuchado? Hay congregaciones donde hacen eso, el Señor las ayude también. Hay congregaciones que hacen eso. Otros imponen las manos para una liberación. Terrible. Sacuden la persona. Dan las manos en el hombro y lo sacuden, lo jolonguean. La pobre persona queda dolorida. La tiran al suelo y todo. Sí. No, esas cosas no significa imponer las manos. Es completamente fuera de la Biblia. ¿Qué significa la imposición de las manos? La imposición de las manos es un acto de confirmación. Miren ya el proceso que vimos, ¿verdad? ¿Qué se está confirmando? Que durante todo ese proceso nosotros estamos plenamente de acuerdo que ese hombre es un llamado de Dios. Es un acto de encomienda. Lo estamos encomendando a Dios, que Dios tenga misericordia de él como la ha tenido de los quienes vamos a poner o estamos imponiendo las manos. Que Dios lo socorra, lo ayude, lo implore. Ustedes han visto cómo oramos cuando vamos a esto, ¿verdad? Cómo suplicamos del cielo la gracia, porque es que es una vasija de barro, no tiene nada en sí. Es un acto de encomienda, es un acto de aprobación, donde estamos realmente aprobando la conducta de ese hombre medida a través de Timoteo, 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 5 al 9. Lo estamos aprobando y por tanto pasamos a lo que se puede llamar ordenación. Lo ordenamos. O sea que imponer las manos es el acto público en el cual se reconoce que se está de acuerdo con que ese hombre es apto para ser pastor y por tanto, escuchen esto que esta es la parte principal que a Pablo está apuntando en el pasaje, y que por tanto lo que ocurra con ese hombre después que le he impuesto las manos es responsabilidad compartida. Es tan responsable él como yo. Esto es lo que Pablo apunta. No le impongas con ligereza las manos, ni participes de pecados ajenos. Cuando yo lo apruebo, yo me estoy haciendo responsable de lo que pase con ese hombre. Yo me estoy haciendo cómplice si va y ese hombre se desvía y empieza a mostrar pecados.
Porque Dios me dio las herramientas para yo medirlo, para pesarlo, para investigarlo. Y todo aquello que yo haga, ese hombre declarándolo delante de la congregación apto, yo estoy siendo responsable de sus pecados. Un comentarista dice: imponer las manos a un nuevo anciano que no llena los requisitos exigidos es compartir voluntariamente sus pecados. O sea, de una vez es como si yo estuviera diciendo: yo voy a compartir los pecados de este hombre. ¿Por qué? Porque no he hecho los requisitos, no he cumplido el proceso adecuado. De ahí la advertencia de Pablo: no impongas con ligereza las manos, ni participes de los pecados ajenos. Mantente puro, mantente puro. Basta la contaminación propia para ahora ir a tomar la contaminación de otro. El Nuevo Testamento nos da testimonio de esta ceremonia de imposición de manos en varios textos. En Hechos 6 del 1 al 7, por ejemplo, los apóstoles dicen a la iglesia que buscara entre ellos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ya estamos allí en los primeros diáconos. ¿Y cuál fue el paso siguiente? Luego que la iglesia los escoge, vean el verso 6, que es lo que nos interesa acá en este momento. A los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quién los presentó? La iglesia, quienes orando les impusieron las manos, los aprobaron, los confirmaron para el servicio. También Hechos 13, del 1 al 3, el contexto es el primer viaje misionero de Pablo. Allí el Espíritu Santo ordena apartar a quienes, a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra. ¿Y qué hacen los apóstoles? Verso 3. Verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En esta misma carta, capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Capítulo 4, verso 14, no descuides el don que hay en ti que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, podemos ver, amados hermanos, que esto es lo que enseña el Nuevo Testamento, que después de un proceso adecuado, donde se ha investigado la vida de ese hombre, entonces se pase a concluir el proceso con la imposición de las manos, entendiendo que imponer las manos, entonces es el acto donde finaliza, ese es el último paso, todo lo que fue la elección, la preparación y ahora la aprobación de ese pastor. Pero Pablo no está diciendo literalmente no imponga las manos, sino que él dice no imponga las manos con ligereza, o sea, volvemos a lo mismo, que debe quedar muy claro. La iglesia ni por necesidad, ni porque sea una lumbrera quien llegó, debe apresurarse a nombrar a alguien o a proponer a alguien como pastor. Esa persona debe convivir, realmente, como dice un comentarista, esa persona debe convivir con la familia que Dios le ha dado. Él debe descubrirse, él debe ser un hombre abierto a esa congregación debe conocerlo, debe tener plena confianza, igualmente el pastor y el resto del liderazgo que haya allí. Nada de ligereza. Pero también hay una segunda línea negativa. La segunda línea negativa es: ni participes en pecados ajenos. Son dos negativos que están realmente ligados, unidos, y que quizás nos están diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque imponer las manos con ligereza es de una vez, como dice el comentarista asertivamente, es hacerme cómplice de sus pecados. Me estoy haciendo cómplice de sus pecados, no son míos, son de él, pero yo los estoy adoptando, yo los estoy compartiendo por no haber cumplido el requisito que el Señor me ha dado para poder probar a este hombre. Imponer las manos sin el debido proceso es hacerse partícipe, dice otro comentarista, directamente, osada y atrevidamente, sin conocer la conducta moral de ese hombre que luego liderará la iglesia del Señor. O sea que aprobar con ligereza a un hombre es realmente entrar en desobediencia a lo que manda la Biblia. Es un desacato a las normas establecidas por Dios para clasificar a estos hombres. Era contaminarse a sí mismo. Por eso en la tercera línea, que ya es positiva, ya le dice: consérvate puro, tómate tu tiempo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, al imponer las manos a un hombre sin haberlo evaluado, sin cumplir con los requisitos, o quizás es que cumple tanto, pero es que estos son tan livianos que no los tengamos en cuenta, él los va mejorando después que llegue al pastorado. No, absolutamente no. Me estoy contaminando con lo que el hermano tiene. Un buen punto de partida para evitar el apresuramiento es el que nos da el mismo apóstol en el capítulo 3, verso 6. ¿Qué dice capítulo 3, verso 6? No un neófito,
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y leamos Tito 5 al 9, leamos Tito 5 al 9 por favor, para que veamos cómo es que es de serio este asunto. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. A ver, ¿cómo le mandó Pablo al comisionado apostólico Tito? ¿Cómo le mandó? Verso 16, mire, el que fuere irreprensible, y empieza esta gran lista que ni la iglesia ni los pastores deben pasar por alto. No, el que fuere marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ustedes ven lo que hay que tener en cuenta para examinar a un hombre. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Son los mismos. Dios no nos manda algo sin antes darnos todo para hacerlo. Un neófito puede tener... No, un neófito no tiene la experiencia, que demanda dirigir el pueblo de Dios. Neófito significa nueva planta, o planta que aún no ha dado fruto, o sea, alguien que aún no se le conoce su carácter, que no ha sido probado en algunas situaciones apremiantes, que no se ha visto cómo reacciona cuando es ajustado a algo. Un neófito es alguien, leo acá textualmente, un neófito es alguien que aún no tiene el carácter para liderar la iglesia del Señor. Es una enorme bendición ser pastor, pero igualmente es una enorme responsabilidad, incluso en la elección de nuevos pastores. Lo que pase luego, que se le haya impuesto las manos a ese hombre, recaerá primariamente sobre el pastor que lo ordenó, cierro comillas. Por eso la advertencia del apóstol Pablo a no ser rápido de manos, sino a tomarse el tiempo necesario para hacer un correcto juicio y tratar de descubrir los pecados ocultos de ese hombre. Vamos a ver los versos 4 y 5. Y aquí hacemos lo que se conoce como un pequeño arreglo homilético. Vamos a subir, por así decir, los versos 4 y 5 para seguir el orden del tema. Pablo se vio tan apremiado con algo que pudo haber dicho: no, es que si no reprendo a Timoteo porque está descuidando su salud se me olvida, más bien lo pongo acá. Entonces Pablo vuelve y retoma en el verso 24, pero luego veremos el verso 23. Pablo dice, verso 22, 24 y 25: no impongan las manos con ligereza ni participes de los pecados ajenos, consérvate puro. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Como podemos ver, versos 22, 24 y 25 son la unidad de pensamiento, Y aquí debo decir algo, que respetamos a quienes digan que Pablo está hablando escatológicamente en estos dos versículos. Lo respetamos. Que está hablando del juicio final. Y que algunos entonces, aunque aquí no se les ve el pecado, sus pecados van a ser descubiertos el día del juicio. No, lo respetamos, pero no podemos salirnos del contexto. ¿Y cuál es el punto de Pablo? Bueno, lo que le está diciendo a Timoteo es: ten cuidado, Timoteo, evalúa muy bien a quienes piensas confirmar como pastor. Debes entender que los pecados de algunos hermanos que desean el obispado se hacen claros, evidentes, antes de ser evaluados, ya sea por su mal carácter, su inmadurez, su falta de piedad, su desamor y su desidia por servir a la iglesia, que son tan visibles que los mismos hermanos dicen: ese hermano está lejos de ser pastor. Eso no hay ni que evaluarlo. Sus pecados mismos, visibles, públicos, lo descalifican. Pero hay un segundo grupo, otros hombres. Otros se les descubren después, no después de la muerte. La iglesia ya no estaría presente, el pastor no estaría, no en el juicio final. No, ese no es el tema de Pablo, vuelvo y lo digo. A otros se les descubren después. ¿Después de qué? Conforme a lo que estamos viendo, después de la evaluación. O sea, después de la evaluación. Recuerden, Timoteo, no sea ligero de manos,
tómate tu tiempo, haz el proceso, porque algunos hombres no necesitan ni el proceso, Timoteo. Eso está claro, Timoteo. Pero hay algunos que tú les vas a descubrir esos pecados luego de la evaluación. Cuando tú los evalúes, van a salir a la luz sus pecados, conforme a Timoteo 3:1 y Tito 5:9. ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, los pastores o el pastor con el consejo de diáconos evalúan la entrevista que tuvieron con el candidato, de acuerdo a Timoteo 3:1-7 y Tito 5:9. Las investigaciones que hicieron con la esposa. Vean conmigo, por favor, capítulo 3, versos 4 y 5. 1 Timoteo 3, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Y cómo se dará cuenta la iglesia o el pastor si no visitan la casa? O mínimo traen la familia, si tiene esposa o hijos y se entrevista con ellos. ¿Cómo? No habrá forma. No, este es un trabajo mandado por el Señor. Mínimo, si no tiene hijos, hay que entrevistar a la esposa. Nadie conoce tan bien a ese hombre. Nadie lo conoce tan bien a ese hombre como la esposa. Nadie. No hay nadie que lo conozca. Y la esposa, delante de la presencia de Dios, va a decir: ese hombre es el mismo cuando está en el púlpito que cuando se baja de él. Ese hombre aquí en la casa nunca lee la Biblia. Grita porque la sopa está fría, porque la sopa está caliente. Se caen las cosas de mugre, pero es que ese no es mi trabajo. Es un déspota en mi casa. Es un déspota conmigo, duro, tirano. No hace un devocional conmigo. No me explica ninguna vez. Le pregunto un texto y me dice: ¿estudie usted o pregúntele al pastor? ¿Quién conoce? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce mejor? La esposa. La esposa. Los pastores deben tener esa entrevista, tener claro lo que esa mujer, esa esposa y esos hijos, si son mayorcitos de edad, aunque a veces es mejor los niños. Es mejor a veces los niños. A mí me gustan más los niños. Los niños no son hipócritas. Y los niños: niño, venga, Juanito, venga, ¿cómo es su papá aquí en la casa? Él me dijo que no dijera nada. Pero ¿cómo es? ¡Ja! Si usted viera cómo le grita a mi mamá y cómo la trata. Papi, ahora no me vaya a pegar. Es mejor un niño. Pero lo que quiero, el punto es que hay que entrevistar la familia, amados. ¿Sí me están entendiendo? Ese es el punto, hay que entrevistar la familia. Si es posible, si es soltero, la madre, el padre. Hay que hacerlo, mis hermanos. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es que tenemos que evitarlo. Mire, Pablo le está diciendo a Timoteo: es que si no lo haces, te haces cómplice de sus pecados. Te haces cómplice de él. Pero no solo la familia. Vean el versículo 7 del capítulo 3. No solo la familia, hay que entrevistarla. Miren lo que dice el capítulo 3, verso 7. También es necesario, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Pastor, ¿me va a decir que usted va a ir a entrevistar a los vecinos, el carnicero, el tendero, el de la legumbrería? Si puedo, sí. ¿Y el vecino? También. Esos son los de afuera, no son creyentes. Pero esas personas van a decir: si algún día yo llegara a ser cristiano, yo lo sería por la forma de ser de ese hombre. Ese es el testimonio que debemos escuchar. Si algún día yo llegara a ser cristiano, yo lo sería por el solo testimonio de ese hombre. Y empiezan a decir: ese hombre es esto y esto. Es necesario tener este testimonio. Porque si los de afuera, mire, es que en la iglesia es tal joya, es que es una perla realmente, es que en la iglesia, pero si un vecino nos dice: es esto, y 2 o 3 vecinos, 2 o 3 testigos nos dicen lo mismo, así sea el predicador que sea, hermano, usted no será pastor de esta iglesia.
Usted no está viviendo el cristianismo, usted no lo está mostrando a Cristo. Usted no está haciendo luz para el mundo y sal para el mundo, hermano. No será pastor. Porque si yo lo nombro pastor, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Me hago cómplice de qué? De sus pecados. Entonces estamos viendo lo serio de este asunto, mis hermanos, al ordenar un nuevo ministro para la iglesia. Ese hombre debe tener buen testimonio. De la iglesia 1, de la familia 2 y de los de afuera 3. Comprobados, investigados. Y acorde con esa información, entonces aquí es donde viene. Acorde con esa información, los pastores hacen un juicio. Los pastores reunidos o el pastor con el consejo de diáconos hacen un juicio. Bueno, hermano, ¿cómo te fue con la esposa, con los hijos? ¿Cómo te fue con los vecinos? ¿Cómo te fue con 10 hermanos? Como mínimo 10 hermanos de los que podemos creer que el menos se relaciona. No llamar a los que, no a los que uno ve que ya lo aman, no, sino a los que ve que uno quizás de vez en cuando los saluda, llamar a esos hermanos. ¿Cómo te fue a ti con la iglesia? ¿Cómo te fue? Y entonces se hace un justo juicio. Ese es el juicio que habla Pablo acá a Timoteo. Se hacen claramente visibles el día, en el momento en que la iglesia, después de la evaluación y todo esto, hace este juicio. Hace un juicio correcto sobre el carácter de ese hombre. Y para ayudarlo todavía más a entender el peligro de imponer las manos, de ser rápido de manos, ¿qué le dice en el verso 25? Un contraste, pero para ilustrarle lo mismo. Asimismo, ¿como qué? Como lo que ha dicho en el verso 24. Asimismo, como los pecados de uno se hacen visibles, así también las buenas obras son manifiestas. Y las que son de otra manera, o sea, las que no son buenas, no pueden permanecer ocultas. También saldrán en el mismo juicio. Después de hacer lo mismo, saldrán las obras. Lo que decía ahora. Es que si se hace una evaluación de esa persona, lo primero que vemos es cuál es la disposición de ese hombre por servir en la iglesia, ¿cierto? No, yo no lo veo nunca de ujier, yo no lo veo nunca en el refrigerio, yo nunca lo veo haciendo aseo, yo nunca lo veo en nada en la iglesia. Una vez decía un pastor, hay hermanos que buscan ministerio, pero parecen predicadores europeos. Ellos mantienen la agenda muy cargada, los europeos. Entonces ellos llegan, predican y se fueron. Él dice, un predicador de la iglesia local no puede ser así. No puede ser así. Ese hombre muestra un amor por la congregación. Él no solo ama la predicación. No. No, él ama es la iglesia, la esposa de Cristo. Y debido a esa pasión por la iglesia de Cristo, por esa pasión por la santidad, la pureza, la consagración de las almas, entonces él ha entendido que el mejor medio para preparar almas para el cielo, que es el fin del ser pastor, pues es predicando fielmente la palabra de Dios. Pero eso es como la coronita de todo lo demás. Es la coronita de todo lo demás. No pueden ser visibles, salen. Igual que el segundo grupo de hombres cuyo pecado se descubre después, asimismo, las que son de otra manera, o sea, las que son malas obras, igual que el pecado oculto, terminarán siendo descubiertas, porque al hacerle una evaluación con estos requisitos y que es verdad, el Señor los ha dado, lo debemos hacer, pues obviamente va a salir a la luz el carácter real de ese hombre. Pastor, pero ¿qué ocurre si aún habiendo hecho bien todo el proceso resulta siendo falso maestro? Que ni Timoteo, ni ningún pastor o ninguna iglesia será cómplice de su pecado, porque literalmente fuimos engañados. Tendremos nuestra conciencia tranquila delante de Dios, delante de los hermanos y la iglesia, que hicimos bien. ¿Ustedes se imaginan cómo se pudo sentir el apóstol Pablo? Porque los comentaristas que investigué están de acuerdo en que el apóstol fue engañado y que quizás eso lo llevó a escribir todo esto referente al cuidado para ordenar un nuevo pastor. ¿En dónde fue engañado y de dónde deducen los comentaristas esto? De Hechos 29, 30 al 31, pues Hechos 29 todo, pero principalmente los 2 versículos. Se considera que porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Pablo se está despidiendo después de 3 años de haber estado estableciendo la iglesia, ordenado pastores y dejado la iglesia ordenada para irse. Y él está haciendo una salvedad. Tuvo una revelación, Pablo.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perderán al rebaño. Estos son los de afuera, pero vea, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ustedes se imaginan lo que pudo haber sentido el apóstol Pablo cuando en su primer escarcelamiento sale para Macedonia, pasa por la isla de Creta, luego pasa por Éfeso y se encuentra que estos hombres que él había dejado con esta profecía encima, ahora realmente son apóstatas. ¿Qué pudo haber sentido Pablo? Si él mismo es llevado en el capítulo 1, verso 20, a expulsar a los dos más importantes, los dos líderes principales, concuerdan los comentaristas, que eran los dos pastores fundamentales en ese momento de la iglesia, a Himeneo y Alejandro, que es el mismo Pablo el que los había ordenado y ahora Pablo los excomulga, expulsándolos de la iglesia, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Con mucha reverencia. Dentro de la providencia de Dios cualquier cosa puede pasar. Dentro de los planes de Dios puede permitir cosas que nosotros no nos imaginamos. Un ejemplo, Juan 6:70, el Señor: no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. O sea, dentro de la providencia de Dios puede ocurrir, puede permitirlo para tratar con la iglesia, para algo. Pero el deber de un pastor y su iglesia es no apresurarse a confirmar a un hombre como pastor. La iglesia es de Dios y nosotros sabemos que Dios no la dejará a la deriva. Que si resulta ser un falso maestro, no sea porque nosotros nos apresuramos, sino porque así lo ha dispuesto la providencia de Dios. Y esto nos conecta con el segundo encabezado que veremos brevemente. Después del arreglo homilético, ahora tomamos el verso 3, donde Pablo creemos que Pablo se da cuenta de algo, no sabemos cómo. Quizás lo vio cuando lo dejó allí con toda esta situación y se da cuenta cuál era la situación de Timoteo. Entonces le dice en el verso 23, el cuidado de un pastor con su propia salud. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En este verso Pablo nos muestra la preocupación que tenía por la salud de Timoteo y lo hace por medio de una reprensión personal. El apóstol conocía como ningún otro en ese tiempo, después de su madre y de su abuela, a Timoteo. Y sabía que Timoteo no era nada sano. Timoteo era más bien muy enfermo. No solo del estómago, sino de otras frecuentes enfermedades. Y el acetaminofén y la buscapina de la época era el vino. Lo digo porque uno va al médico y ¿qué es lo primero que le mandan a uno? Acetaminofén y buscapina. Y el medicamento esencial de ese tiempo era el vino. Y Timoteo irresponsablemente no estaba usando del medicamento para cuidar de su salud. En su época el remedio más usado para diversos dolores, enfermedades, era el vino mezclado con plantas y especies aromáticas y otra clase de elementos. ¿Recuerdan qué le dieron a beber a Jesús en la cruz? ¿Vino mezclado con qué? O sea, que supuestamente era la persona que tuviera demasiado dolor, combinado con resequedad por la fiebre. Entonces esto era lo que aliviaba el dolor, menguaba el dolor y menguaba también la sed por la amargura que contenía, producía una especie de salivación continua. Era eso. Entonces el vino era usado realmente en ese contexto. En su contexto las aguas no eran tratadas y una porción de vino mezclada con el agua obraba como purificador. Los comentaristas apuntan a 4 posibles causas para el descuido de Timoteo. 4 posibles causas. Primera, que Timoteo por su juventud y falta de experiencia sintiera temor a los maestros del error que en el capítulo 4, versos 2 y 3, prohibían abstenerse de algunos alimentos.
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno. Esa es una razón, que debido a su juventud y todo lo demás, su inexperiencia ministerial, pudiera tener temor de estos hombres y no tomar el vino porque ellos lo prohibían. Segunda posible causa: para no beber ni una sola gota de vino, que los falsos maestros que él mismo estaba disciplinando en el capítulo 1, verso 3 y 4, lo fueran a acusar de hipócrita. Nos disciplinas a nosotros, pero tú estás desobedeciendo al apóstol, porque en el capítulo 3, verso 3, ¿qué dice? Que el obispo debe ser un hombre no dado al vino. Tercera posible causa para que fuera un astemio total: el temor, 4:12, a dañar su ejemplo. Capítulo 4, verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y si lo veían tomando vino, podían decir: no, es impuro. La cuarta causa podía ser que Timoteo estuviese siendo desviado a una falsa piedad, que Timoteo pudiera estar siendo influenciado por su juventud a una falsa piedad. Es decir, soy tan piadoso que aunque estoy enfermo, mi fe está puesta en Dios, Él me sanará. ¿Han escuchado ustedes personas así? Sí, enfermos y no, es que yo para qué ir al médico, Dios es mi sanador. Y muriéndose y no. Entonces esa era la cuarta causa, que posiblemente era posible. Son posibles causas todas cuatro. Ninguno comentarista dice es así. No. De ninguna de las cuatro hace un dogma, y mucho menos yo lo voy a hacer. Solo sé que esos hombres saben más que yo y estudiaron más que yo. Y en el trabajo que hice, pues les traigo estas opiniones. Que podía ser una de esas, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos acá? Que estas posibles causas podían hacer que Timoteo, aún siendo enfermo, ni aún un poco de vino estuviera tomando, afectando aún más con ello su salud y descuidando su cuerpo, templo del Espíritu Santo. Hermanos, aunque sabemos que lo que hagamos, este cuerpecito que tanto queremos, se envejece y va a morir, es importante para todos, pastor y toda la iglesia, cuidar de la salud. Alimentarse lo mejor posible, hermanos. Alimentarse lo mejor posible. Tomar mucha agua, la que más puedan tomar. Hacer un poco de ejercicio y dormir bien. Quien no haga estas cosas, tarde que temprano las consecuencias de nuestra salud van a ser más fuertes. Van a ser más fuertes. Dije, de todas maneras vamos a enfermar y morir un día, pero lo hagamos porque es que así realmente tiene que ser, y no porque nosotros por descuido a nuestra salud estemos diciendo morir mañana es lo mismo morir hoy. No, es que nos preparemos, vivamos bien para morir bien. Timoteo debía ocuparse del cuidado de su salud como todos nosotros. Hermanos, la Biblia no prohíbe el uso del vino, sino el abuso del vino. ¿Entendieron esto? La Biblia no prohíbe el uso del vino, sino el abuso del vino. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. ¿Hasta dónde? Hasta embriagarse, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Pero como vemos, en la cantidad indicada y para el uso indicado, la Biblia antes lo recomienda. Para terminar, si preguntamos por qué el Nuevo Testamento es tan exigente en la elección de estos hombres, nosotros debemos responder a una voz: por el alto honor del ministerio que van a desempeñar. ¿Por qué? Por el alto honor del ministerio que van a desempeñar. Escuchen esto, mis amados hermanos. Esta es una redundancia de nosotros los predicadores, ¿verdad? Es que escuchen esto, entonces los otros no lo han escuchado. Qué debilidad en las nuestras, hermanos.
Voy a volver a decirlo, ¿sí ven? Lo que quiero decir es, recordemos algo, tengamos presente, ya no existen los profetas antiguotestamentarios, ya no existen, están aquí. Ya el Señor Jesucristo pasó por la tierra, hizo su obra, dejó establecidos sus mandamientos y está en el cielo listo para volver. Luego vinieron, ¿cuál es la tercera línea de autoridad de Dios en la tierra? ¿Quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles. Ellos tomaron la obra de Cristo, establecieron su obra que es la iglesia y ahora están con el Señor en el cielo. Pero hay una tercera línea de autoridad con la cual Dios gobierna su pueblo. ¿Y cuál es esa tercera línea de autoridad con la cual Dios gobierna su pueblo en la tierra? Los pastores, amados hermanos. Los pastores, amados hermanos. Espero que lo entiendan, que lo asimilen, que ustedes realmente lo trabajen, lo muevan allá adentro en oración. Esa es la autoridad establecida por Dios para gobernar a su pueblo hasta que Cristo venga por segunda vez. Ya no volverán a haber profetas, ya no volverá Jesucristo a estar en la tierra, no, ni 1000 años. Eso es una incorrecta interpretación escatológica. No va a volver a eso, a enseñar y a ver a quién se salva y a quién convence de salvar. No. Ya aunque se aparezca un muerto y los hermanos no van a creer si no le creen a Moisés y a los profetas. Si no creen el evangelio, ya no va a haber más predicación que esa. Ya no van a volver los apóstoles. Ya hasta que Cristo venga por segunda vez, la iglesia en amor, con mucha humildad, con mucha entereza de adentro del intelecto, él debe decir: esta es la autoridad que Dios ha establecido para dirigir su pueblo, que ya no es un pueblo físico, sino un pueblo espiritual hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Efesios 4:11, ¿qué nos dice Efesios 4:11? ¿Quién fue el que los escogió? Asimismo constituyó a unos apóstoles, ya no están, a otros profetas, ya no están, a otros evangelistas, quedan algunos por ahí, ya no en la forma de ellos, a otros pastores. Y ahí terminan, mis hermanos, las líneas de autoridad para Dios dirigir, gobernar a su pueblo en la tierra. Así que por tanto Pablo, miren ahora, comprendemos mucho más la motivación de Pablo para decir en el verso 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Defiéndanlos de las murmuraciones, disciplínenlos cuando pequen, ayúdenlos en la elección de un nuevo pastor, acoracen a ese pastor para que no se vaya a equivocar y traiga luego un mal sobre él y la iglesia. Y preocúpense por la salud de ese pastor, porque no habrá más hombres, no habrá otra línea de autoridad, no va a haber otro hombre, no van a haber más que puedan guiarlos a ustedes al cielo. ¿Sí? De ahí el valor que una iglesia bíblica debe darle a esos hombres. Esos hombres escogidos con el proceso que hemos visto, eso es un misterio, amados hermanos. No hay una fábrica de esos pastores, no, esos pastores no se acuestan siendo diáconos y al otro día son pastores, no. Hechos 20:28, ¿qué nos dice Hechos 20:28 sobre estos hombres escogidos por quién? Dice Hechos 20:28 para ir concluyendo. Hechos 20:28, allí ya está Pablo despidiéndose allá de los hermanos. Hechos 20:28, lo quiero leer. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que ¿quién? El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y miren esta declaración: para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Esos hombres no están aquí como mandamases, capataces, jefes, oligarcas, no. Esos hombres saben que la iglesia es del Señor y que fue comprada con su propia sangre. O sea, los pastores, como veremos un día, ellos van a rendir cuentas de cómo trataron la esposa del Cordero, pero también la esposa del Cordero tendrá que ser consciente de cómo trata a esos hombres. Se les debe un doble honor, pero también en razón de que son la línea de autoridad puesta por Dios hasta que su iglesia, hasta que Cristo regrese. La iglesia le debe respeto y sujeción a ese hombre.
mientras ustedes pueden ver que ese hombre, como dice 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Si ustedes ven que a pesar de sus errores, que ustedes ven a pesar de sus debilidades, en que esos hombres les están predicando fielmente la palabra, respétenlos y sujétense a ellos, porque no hay más autoridad. Eso de que, no, es que yo me sujeto a Jesucristo, sí, no, está bien, Él es el príncipe de los pastores, pero ¿qué dice en Efesios 4:11? ¿Y qué dice en Hechos 20:28? ¿A quién constituyó Él? Él, seguimos siendo seres humanos, no puede haber un espíritu acá. O algo otros dicen, no, es que mi pastor está en Canadá, mi pastor está en Estados Unidos, mi pastor era este o es este de otro. Bueno, pues entonces que Él le ministre la Santa Cena, que Él reprenda su pecado, que Él déle la ofrenda a Él, haga todo por Él. No, eso no es así. No. El verdadero creyente valora a sus pastores, sabe lo que son y los respeta y los apoya. Iglesia, los creyentes nos enfermaremos un día, claro que sí. Aún siervos como Timoteo nos recuerda que la palabra frecuentes era incesantes. O sea, eran incesantes las enfermedades que sufría Timoteo. Y aunque sabemos que Dios es soberano y puede sanar a quien quiera, en 2 Corintios 12:9, ¿qué nos enseña? 3 veces he orado a Dios para que me quite este aguijón. ¿Y qué ha respondido el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, sálganse ya y no le presten atención a que ellos dicen que hay hombres con dones de sanidad. Ya desde el Nuevo Testamento ustedes ven que habían cesado. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia cesacionista. Las iglesias que se denominan como continuistas están equivocadas. Doctrinalmente están equivocadas. Ya cesaron esos dones, ya cesaron las lenguas para hablar ahí, ya cesaron esas cosas, ya no hay dones. Ni aun Pablo siendo apóstol tenía el poder para sanar a su amado hijo Timoteo, ni aun Pablo, sino que ¿qué le dice Pablo? Recurra a la medicina, mi hijo, y confía en Dios. Recurra a la medicina. Así que cuando enfermemos, ve orando y al médico consultando. Ve orando. Señor, guíalo, Señor, ilumínale. Señor, si tú no le muestras, Él no encontrará lo que hay dentro de mi estómago. Señor, Él no podrá encontrar. Pero ve consultando y tus medicamentos tomando. Sí, eso no es que, no, tómeselos, hermano, tómeselos con mucha oración. Cuida tu salud. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, debemos anhelar tener muy buena salud. ¿Para qué? ¿Para disfrutar de la vida? No, para servir al Señor de una mejor manera. Yo le suplico al Señor, ya cumplí 60 ruedas como dicen por ahí, ya empecé pero anhelo que hasta el último día el Señor me tenga con vitalidad y que la iglesia me soporte para morir sirviéndole al Señor. Y para eso, ¿qué es necesario? Tener buena salud, y aunque depende primero de Él, es mi responsabilidad buscarla por todos los medios. Iglesia, siempre estaremos expuestos a ser engañados por obreros fraudulentos, así que oremos incesantemente al Señor de la mies, a Dios, para que envíe, y escuchen esto, sus obreros a su mies. Que envíe sus obreros para que le cerremos la puerta a todo obrero fraudulento que quiera entrar. Orando mucho a Dios, Señor, muéstranos. ¿Por qué? Porque así estaremos seguros que con el debido proceso estaremos poniendo los ojos sobre aquel que ya Dios puso los de Él para el ministerio de nuestra iglesia. A los amigos, quiero decirte algo, a personas que no se han entregado a Jesucristo, si hay alguien que nos visita. Este santo libro, la palabra inerrante de Dios, dice que todo pecado tiene perdón, pero menos uno. Amigo, hay un pecado que no tiene perdón, y es negar a Jesucristo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar a Jesucristo, es negarte a creer en Cristo como Señor y Salvador. Si tú rechazas a Jesucristo como Señor y Salvador, no tendrás la más mínima esperanza de hallar misericordia de Dios el día de tu muerte. La ira de Dios caerá sobre ti.
y se vengará de ti echándote a un lugar que tradicionalmente se conoce como infierno, donde experimentarás la ira de Dios para siempre. Morirás en tu pecado y serás condenado. Pero si crees en Jesucristo como Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, entonces Dios te perdonará, te salvará. Amigo, cree en Cristo y serás salvo de la ira venidera. No tienes de otra. Es con Cristo al cielo o sin Cristo al infierno. Decide tú. Por favor, inclinen su rostro y hagamos una breve oración. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso que estás en los cielos, delante de ti, Señor, está tu pueblo, está tu iglesia, y oramos a ti encarecidamente pidiendo que lo que tú nos enseñas no sea simplemente como el viento que pasa, acaricia nuestro rostro, damos gracias por él, porque nos refresca y luego desaparece y no nos volvemos a acordar de él. No, Padre, te pedimos humildemente que esta tu santa y bendita palabra, con la cual preparas las almas para la eternidad, y mientras llega la hora de partir, para que seamos verdaderamente ejemplos en este mundo de aquel que estuvo en la cruz, para que mientras estemos en este mundo, tu palabra dice que seamos luz y sal, que nuestro aroma, Señor, impregne el olfato de aquellas personas que conversan con nosotros, con los cuales trabajamos, con los que nos relacionamos. Tu palabra tiene esos dos efectos y dos propósitos. Primariamente, prepararnos para el cielo, y mientras llegamos al cielo, prepararnos para ser ciudadanos del cielo en este mundo. Viviendo, Señor, tu palabra dice que aunque estamos aquí, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por recordarnos el misterio de un pastor. Señor, que esto no sea liviano para tu iglesia, por favor. Señor, que se dé gran honra, gran valor y respeto a esos hombres que misteriosamente tú escogiste de entre los escogidos. Tú predestinaste de entre los predestinados y llamaste de entre los llamados para un oficio especial. Esos hombres son doblemente escogidos, doblemente predestinados. Esos hombres fueron trabajados, arados por ti, desbaratados y luego vueltos a armar por ti, Señor, matando en ellos toda codicia, toda vanagloria, todo orgullo, toda prepotencia, y moldeándolos, oh Dios, para ser solamente los instrumentos de tu Espíritu Santo delante de tu iglesia. Que la iglesia comprenda, Señor, que aunque siguen siendo hombres, sobre ellos pesa una gran carga, la responsabilidad que tienen delante de Dios de dirigir sus almas hacia el cielo. Haz que valoren a los pastores, que oren mucho por ellos. Nadie es más atacado en el mundo, nadie que un pastor bíblico, nadie. Ya no está Cristo, ya el diablo no tiene a Cristo, ya el diablo no tiene los apóstoles, pero ahora tiene los pastores. Y solamente, Señor, tú, por tu gracia y tu cobertura divina, los puedes guardar. Escucha la oración continua de tu pueblo, guardando, para que guardes tus pastores, para que cuides y protejas, y que cada día nos hagas más fieles a tu palabra, por favor. Cada día más fieles a tu palabra. Oh Señor, esta carta nos ha dejado claro que el buen ministro no es aquel que tiene 5 doctorados en bibliología, en geología, demoniología y todos los demás IAs. En el cielo no se va a medir por los doctorados que tiene, sino por haber sido un siervo fiel a tu palabra, por haber predicado fielmente su palabra. Y bendice la iglesia, Señor. Bendice la iglesia y concédele por tu gracia cada vez un mayor desarrollo espiritual. Señor, que la iglesia comprenda el punto espiritual donde se encuentra. ¿En qué tiempo nos encontramos en este momento de tu plan redentor? Que la iglesia comprenda cuál es el misterio, cuál es el propósito por el cual nos pusiste aparte en este siglo, en este tiempo y en este lugar. Señor, dale sabiduría espiritual a la iglesia. Santifícala, purifícala, conságrala. Hazla llena de amor para con Cristo, para con ellos mismos. Hazla llena de servicio entre ellos.
Llena esta iglesia de piedad, Señor. Llena esta iglesia de amor sacrificial. Haz de esta iglesia, Señor, por favor, la iglesia que tú quieres que seamos. Por favor, trata con nosotros, te lo pedimos. Y por las personas nuevas o aquellas personas que están entre la tibieza y el frío, Señor, obra por favor la salvación en ellos. Obra por favor la salvación en ellos, te lo pido. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.